Hola, buen día a todos. Quería que sigamos hablando sobre el tema de Santa Cruz y lo que está pasando estos días. Al parecer, bueno, todo sigue más o menos en lo mismo. No hay mucha variación. Ah, pero un poco sobre lo que decía ayer, ¿no? Eh, del origen de todos estos conflictos. Si se dan cuenta, y esto es muy importante, los conflictos de Santa Cruz como región recién están empezando en el siglo XXI, ¿no? En estos años, ¿no? Y eso tiene que ver con la migración que ha habido de Occidente hacia Oriente, ¿no? Esa migración en masa, ¿no? De gente de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, hacia Santa Cruz, ha provocado cambios en la estructura social de Santa Cruz, no solo de la ciudad de Santa Cruz, sino del departamento también. Ha provocado cambios sociales, ha provocado cambios económicos y ha provocado cambios o eh, está a punto de provocar cambios políticos dentro de ese departamento. Entonces, esta reacción que se ve ahorita en Santa Cruz es debido precisamente a todos esos cambios que están sufriendo, ¿no? Es normal porque en todo país donde ha habido esta migración grande eh, desde otros países obviamente, y han motivado todos estos cambios en esas élites locales. Las élites locales siempre se ven amenazadas por esas migraciones, ¿no? Un poco lo que pasó en Argentina cuando llegaron las migraciones europeas en el siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Italianos, españoles, etcétera, toda esta gente que llegaba a Buenos Aires amenazaba a esa élite local, ¿no? Porque claro, es normal que haya esa situación, ¿no? Y finalmente tiene que llegarse un momento en que todo eso se logra la transformación de esa estructura social. Por ejemplo, ahorita en Argentina, pues los líderes de, de ese país son los hijos de esos inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, el anterior presidente era Macri, por ejemplo, ¿no? Hijo de italianos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ellos son los que han tomado, obviamente, pero obviamente esto es un proceso bastante largo, ¿no? Pero, pero es normal. Santa Cruz es una región aislada, digamos, está al centro del continente, no es un lugar que está conectado con el resto del mundo. Eh, en ese sentido, por ejemplo, el occidente de Bolivia es una región mucho más conectada porque está más cerca del Océano Pacífico, que es la salida natural, digamos, del país hacia el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya Oruro, por ejemplo, vivió a principios del siglo XX esa llegada de grandes migraciones, ¿no? Y claro, el problema es que ahí no duró mucho tiempo y luego se fueron expandiendo esos recién llegados hacia otros lugares del país. Pero bueno, son procesos que se van dando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está pasando es lo que naturalmente tiene que pasar, ¿no? Que poco a poco, eh, al llegar más migración a Santa Cruz, pues se van a producir esos cambios políticos, económicos, sociales dentro, y eso va a provocar esa reacción de esa oligarquía que está reaccionando estos últimos años y está congregando a su alrededor a esa clase media que son descendientes de los antiguos pobladores, digamos, antiguos en el sentido de los pobladores republicanos, digamos, de Santa Cruz, de la ciudad sobre todo, ¿no? Los congrega esta nueva oligarquía del comité cívico, los congrega a su alrededor a esa clase media y obviamente defienden en base también a una cultura, ¿no? A unas tradiciones, a unas costumbres, ¿no? Pues se defiende eso, ¿no? Pero la lucha no es exactamente contra el occidente, ¿no? La lucha es en realidad contra toda esa masa de gente que ha llegado a Santa Cruz, ¿no? Eh, Porque el occidente en realidad no tiene nada que ver, como precisamente lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, no hay ninguna reacción en occidente contra Santa Cruz, ¿no?
lo que hay es una reacción contra el racismo, obviamente. Lo que pasa es que esa reacción cruceña es racista, ¿no? Porque está pensada desde el punto de vista de una identidad cultural propia, ¿no? Entonces, cuando tú haces una lucha desde una identidad cultural, normalmente caes en el tema del racismo, ¿no? Porque, claro, tienes que fortalecer tu identidad cultural en frente de las otras. Y salen esas declaraciones, por ejemplo, que hemos oído últimamente, ¿no? No, pero que aquí en Santa Cruz nosotros nos aguantamos, les soportamos a los collas que vienen a bailar sus danzas y sus músicas acá, ¿no? Esas declaraciones racistas, ¿no? Es decir, mira, yo te aguanto, ¿no? O sea, pero un rato de esto ya no me voy a aguantar, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? O sea, una vida libre de racismo precisamente es libre de esa situación, ¿no? ¿no? Tú no tienes que aguantar a nadie, ¿no? Se supone que tiene que haber una relación de fraternidad, ¿no es cierto? De compenetración con el otro, no aguantarlo, ¿no? Eso es lo menos que podemos querer, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, a mi modo de ver, ¿no? Hay un crecimiento en Santa Cruz de una masa migrante, que ya no es una masa migrante de hace un año, de hace 2 años, sino ya tal vez de hace 20, 30, 40 años. Y eso se da a partir de los años 50, con la revolución del 52, cuando se abre la carretera Cochabamba-Santa Cruz. A partir de ahí llega toda esa inmigración, o sea que ya tiene bastantes años. Entonces ya son estas nuevas, esta nueva población que ha surgido la que está determinando esta reacción oligárquica. Esto es primera vez que está pasando, porque lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Televinto, lo que pasó en los años 50 en Santa Cruz, no eran problemas tanto de Santa Cruz como región, eran problemas más políticos de un partido político que se llamaba la Falange Socialista Boliviana, que tenía problemas, que tenía esa disputa con el MNR, ¿no? Eh, Ahora estamos viendo un problema regional realmente, ¿no? Eh, pero desde el punto de vista del comité cívico, de estas oligarquías cruceñas, claro, tienen un problema muy grande porque su lucha no es para crecer, su lucha es déjenme en paz, déjenme donde estoy, que se vayan yendo los que van llegando, que ya no lleguen más y déjenme a mí gobernar lo que yo siempre he gobernado y controlar lo que yo siempre he controlado, ¿no? Entonces, esa es su lucha. Y como ese tipo de luchas normalmente no tiene mucho futuro, ¿no? Porque eh, no es propositiva, ¿no? No es una lucha de proponer un proyecto, ¿no es cierto? Eh, Detrás de eso no existe nada nuevo y no existe nada que avance para el país, ¿no? Que sea un proyecto moderno, ¿no? Entonces, es por eso que es una lucha bastante corta, ¿no? Y no va a llegar muy lejos, ¿no? Ahora, del otro lado, del tema desde el gobierno, pues hay unos problemas muy graves, ¿no? Muy, muy graves, ¿no? Eh, el gobierno no tiene llegada con los sectores populares. El gobierno no tiene llegada con los movimientos sociales, ¿no? Para nada. Ha perdido totalmente esa llegada con los movimientos sociales, ¿no? Entonces, que tal vez en los primeros años del gobierno de Evo Morales sí se tenía. Ahora ya no. Entonces eso le determina una debilidad, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver, pues entonces ahorita están en esa lucha, en ese contraste de fuerzas y a ver quién puede doblar la mano a quién, básicamente, ¿no? Eso es lo que estamos esperando por ver. Mientras tanto, como hemos dicho siempre, nosotros como clase popular, como pueblo, no tenemos que estar ni con uno ni con otro, ni con la oligarquía, ni con el gobierno, a no ser que ya se llegue a extremos, que no creo que se va a llegar. Y en ese caso, cuando ya se llega a un extremo, pues tomaremos una definición, ¿no? Pero mientras tanto no. Como hemos dicho desde el principio, para mí no es nuestra lucha, ¿no? Esta es una lucha burguesa de unas oligarquías. No es nuestra, ¿no? Para nada. Bueno, nada más. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana.